Justamente a eso me refería con las plataformas en los anillos viales de Lima. En este terminal de carga no solamente es terminal de carga, ahí también llega el transporte público interprovincial que hace transbordos. Hay un proyecto piloto que está elaborando la Cooperación Técnica Alemana en Lurín, justamente que estaría en el área donde llega la ampliación del Metropolitano Sur, que vaya hasta la Panamericana, el tren, la línea 1, la Panamericana, de manera que un pasajero que viene del sur quiera transbordarse al metro o al metropolitano para llegar a la ciudad sin tener que entrar el bus ahí. Mientras no existan estas plataformas en las principales entradas de la ciudad que manejen carga y pasajeros, lamentablemente las empresas van a seguir poniendo terminales donde puedan. Pero es decisión del Estado colocar estas plataformas en los nodos. El único proyecto que conozco que está incluido todo eso, que tiene todo un desarrollo y que sí se puede ver en el Ministerio de Transporte, es el de Ancón. Está bastante avanzado. El problema es que en el centro y en el sur, como recomienda ese estudio, si el gobierno no toma acción inmediata en comprar los terrenos que quedan o expropiarlos, no va a quedar un metro cuadrado de terreno donde hacerlo. Así es. Pero sí existe en el estudio está contemplado eso, es parte de la solución, tiene usted razón. Tiene que haber en cada entrada, la zona centro de Lima, la zona norte, la zona sur. Y obviamente el transporte público masivo tiene que llegar ahí, pues, porque si yo voy a poner un terminal a la afuera de la ciudad y de ahí, ¿qué hace el pasajero? Se baja en medio de la nada, tiene que haber facilidades para que se transborde, ¿no es cierto?, de su viaje interprovincial a un modo de transporte urbano. Por eso el sistema integrado de transporte público debe contemplar eso. Por eso es importante que la creación de la Autoridad Única de Transporte, que sea una sola, pueda planificar integralmente y no cada uno por su lado, porque la solución que usted plantea debería corresponder al Ministerio de Transportes, ¿no es cierto?, infraestructura logística. Pero la gestión del transporte público la tiene la Municipalidad de Lima. Si no hay una coordinación, las rutas que genera Lima no tienen llegada a ese terminal. ¿De qué sirve el terminal? Es importante la coordinación integrada de todas las entidades que tienen que ver con el tema. Al final, entonces. Eso se da por el tema de la regionalización, pues no nos olvidemos que Callao es región y tiene autonomía. Por eso se requiere una autoridad que ceda las competencias a una sola e integre la mancomunidad, ¿no es cierto? Bueno, hemos visto la presentación del doctor Luis Quispe Candia, que habló un poco sobre las licencias de conducir. Hemos visto la presentación de Alfonso Flores Martini, representante de la Fundación Transitemos. Muy buena presentación. Está claro ahí, ha dejado claro muchas cosas. Es importante la intervención, sobre todo que hizo ese señor, no escuché su nombre, pero muy buena intervención. Estamos pagando las consecuencias de un centralismo histórico. Y me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo en la preparación, porque podríamos haber hablado de cómo cómo se diseñó Lima y cómo empezó a crecer Lima y cuáles han sido las tendencias de crecimiento de Lima. De repente ustedes lo van a poder ver, pero Lima ha tenido cinco fases de desarrollo y de crecimiento urbano que en realidad nos ha llevado a lo que tenemos ahora. Y estas cinco fases han tenido distintas tendencias, y para variar nuestra costumbre de copiarnos tendencias de otros lugares, ha hecho que tengamos una tendencia inclusive de cruz, a los que lo han estudiado, una tendencia de cruz, el estilo Barcelona, luego cambiamos a una tendencia diferente, al estilo Francia, con generación de óvalos. Y así poco a poco el desarrollo urbano de la ciudad nos ha llevado a lo que tenemos actualmente. Pero bueno, vamos a hablar un poco de tránsito y transporte, y quiero que esta intervención sea un poco más interactiva, porque en algunos casos hablar solo, darles la información que va saliendo en la PPT de repente no es todo lo que se podría hacer. Pero quiero empezar con este tema, problemática del tránsito vehicular en Lima Metropolitana. Y esa es la pregunta para ustedes, porque la percepción del usuario del tránsito es la más importante y la que debería ser mejor tomada en cuenta por las autoridades. Porque nosotros trabajamos
para poderles dar las soluciones a ustedes. Y en ese sentido, yo quisiera saber por qué creen, independientemente del modelo centralista y de que la ciudad se ha desarrollado mal, pero por qué creen que tenemos congestión en tránsito en Lima. ¿Por qué creemos? ¿Por qué tenemos problemas de tránsito? Alguien diga, levante la mano. Levántase la mano. Sí. Informalidad. Y haces una cosa. ¿Qué otra más? Señor. Las autoridades. Ese es otro tema. Pero la percepción que tenemos actualmente. ¿Por qué tenemos problemas de tránsito? Educación vial. Muchos vehículos. Sí, señor, estaba levantando la mano y no habla todavía. Ya estamos trabajando en eso. Mi amigo el ingeniero Alejandro Sobraluz, que nos acompaña ahora, va a hablar justo de ese tema y es bueno que lo haya mencionado. Y así, en cierta forma, lo que hace falta es un plan, difundirlo y ponerlo en marcha de forma orgánica. Caballero. Sí, todo ambiente como este tiene un cartel que dice aforo, ¿verdad? Lima tiene aforo. Pregunto. Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Y ahora, yo he puesto acá en esta diapositiva algunos aspectos principales sobre los cuales tenemos problemas de congestión vial en la ciudad. Primero, tenemos un crecimiento del parque automotor desmedido. No hay una regulación sobre el crecimiento del parque automotor. Cada vez estamos teniendo más carros. Estamos teniendo crecimiento urbano vertical acelerado. Lugar donde una casa grande se derrumba es lugar donde estamos poniendo un edificio. Y esos edificios no solamente vienen en departamento solo, la mayoría de todos los casos incluye 2 estacionamientos por departamento. Estamos acá cerca de la Avenida Brasil. ¿Han visto la cuadra 13 de la Avenida Brasil? La cuadra 13 de la Avenida Brasil tiene 6 edificios que superan los 13 pisos. Si tenemos en cuenta de que son 6 edificios que superan los 13 pisos a 4 departamentos por piso, por edificio, y a 2 estacionamientos por cada uno de esos departamentos, ya hemos llenado 5 cuadras de la Avenida Brasil en ambos sentidos usando todas las vías. Solamente teniendo en consideración una cuadra. ¿Qué significa eso? Estamos teniendo un crecimiento urbano vertical que nos está concentrando vehículos y nos está concentrando el aforo en las vías de una manera imprevista. Imprevista. ¿Por qué? Porque las mismas normas no nos prohíben verla. Déficit de infraestructura vial. Tenemos déficit de infraestructura vial. Las grandes ciudades del mundo tienen unas pistas que ya quisiéramos tenerlas acá. Todas son como Evitamiento, todas son como Javier Prado, todas son como la Vía Expresa. Muchas pistas grandes que permiten la circulación de los vehículos, de la gran cantidad de vehículos que tienen estas grandes urbes. Lima todavía no lo tiene. Tiene 2, 3 grandes ejes viales y de ahí todos los ejes viales son mucho más pequeños, en virtud de precisamente el desarrollo de la ciudad, que lo ha venido teniendo de esa forma. Tenemos un déficit de transporte masivo, pero no tanto déficit de transporte masivo en cantidad, sino en calidad. Ahora vamos a hablar también un poco de qué es lo que estamos haciendo para eso, para mejorar la calidad del transporte masivo. Hay falta de integración semafórica, para eso hemos creado, como Municipalidad de Lima, Protránsito, que está a cargo de Alejandro Sobraluz, ingeniero de profesión, y que va a exponer más adelante todo el trabajo que se está llevando. Acá voy a poner también algunos ensayos puntuales. Tenemos necesidad de una política nacional, pero ya no tanto de circulación de transporte pesado como figura ahí. Tenemos una
necesitamos una política nacional de movilidad urbana. No hay una política nacional de movilidad urbana. Entonces, si no hay una política nacional de movilidad urbana, es más, ni siquiera se recoge el concepto de movilidad urbana dentro de nuestra normativa vigente, salvo por ahí uno que otro aspecto dentro del Ministerio de Vivienda, que no tiene nada que ver con transporte y con tránsito, que es necesario para poder mejorar nuestra condición en la ciudad. Necesitamos mayor control de tránsito y tenemos un déficit muy grande en educación y cultura vial. ¿Cómo está Lima? Este es un poco de análisis demográfico, ¿no? Tenemos 2.670 kilómetros cuadrados de extensión, estamos ya bordeando los 10 millones de habitantes, la densidad poblacional cada vez está creciendo más, seguimos con 1.331 habitantes por kilómetro cuadrado. Actualmente tenemos 352 rutas de transporte urbano en Lima y hemos reducido rutas y estamos trabajando en mejorar el tema de las rutas y con una flota autorizada total para transporte urbano de 15.219 vehículos. ¿Cómo está creciendo el parque automotor? Porque eso es importante. Los vehículos siguen creciendo en la ciudad, las pistas nos están haciendo más grandes, el crecimiento urbano vertical está haciendo que los vehículos se concentren en mayores cantidades en determinados lugares. Teníamos aproximadamente 1.7 millones de vehículos en Lima, pero solamente vehículos, sin contar vehículos de transporte de carga. Si contamos los vehículos de transporte de carga, ya estamos superando los 2.400.000 aproximadamente. Eso es una gran cantidad de unidades para lo que tiene Lima. ¿Cómo nos estamos...? Bueno, vamos a hablar un poquito más de la problemática, ¿no? ¿Cómo se trabajan y cómo se trabajan los viajes de transporte en la ciudad? Tenemos 12 millones de viajes al día en Lima promedio. Aproximadamente 67% de la población se moviliza en transporte público. 67% de la población se moviliza en el 4.3% de vehículos de transporte público. 12% de la población se moviliza en el casi 70% de vehículos particulares. A la hora que analizamos la problemática, si vemos, Lima tiene 15.000 vehículos de transporte público autorizados, 85.000 taxis promedio, son 100.000 vehículos. 100.000 vehículos de 1.700.000 vehículos que hay según la estadística del parque automotor. Entonces, el problema es el transporte como administración de transporte o el problema es el tránsito. Tenemos que evaluar bien porque el problema en realidad está en las dos. ¿Por qué el tránsito y por qué la congestión vehicular y por qué hablar de tránsito en particular? Porque estamos viendo acá, estamos moviendo gran cantidad de autos para muy poca gente y muy poca cantidad de vehículos de transporte público para mucha gente. Esto se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar evidentemente la calidad del transporte público para que este 67% migre, deje la comodidad de su auto y empiece a usar el servicio de transporte público. Ahora, el servicio de transporte público no solamente es bus, o no solamente es el metropolitano, también tenemos los trenes. Lima tiene un gran problema. Somos una de las pocas ciudades que supera los 8 millones de habitantes que no tiene un sistema de metro integrado. Y eso, evidentemente, por problemas de desarrollo, por un tema de autoridades, por un tema de políticas, por un tema de que falta una política de movilidad urbana se establecida desde el Ejecutivo, sobre el cual todos los gobiernos provinciales y regionales empiecen a trabajar sobre esa base. Pero tenemos esto. ¿Cómo estamos trabajando en nuestro alineamiento de gestiones de tránsito como Municipalidad de Lima? Tenemos que tener en cuenta de que el tránsito y el transporte se tienen que ver como sistemas. Como mencionaron en la intervención, estamos hablando de un cuerpo, prácticamente de un organismo, y que tiene que ser analizado como por todos sus factores. Entonces, en cuanto a tránsito, tiene que haber gestión semafórica integral en la ciudad.
la intervención que mencionó el caballero de atrás. Gestión semafórica integral de la ciudad. Lima ha creado a Protránsito para trabajar en ese aspecto. Infraestructura vial. Hay proyectos de infraestructura vial que se vienen desarrollando, los vamos a ver un poquito más adelante. Deben de haber mejoras en tiempos de viaje, pero estas mejoras en tiempos de viaje tienen relación con estos dos. Y tiene que haber reducción de accidentabilidad. En cuanto a la articulación con la Policía Nacional, estamos articulando con la Policía Nacional permanentemente, tanto así que somos, de momento, la única autoridad que está aplicando correctamente el Reglamento Nacional de Tránsito para la eliminación de vehículos estacionados de forma incorrecta. Entonces, ¿qué tenemos con semaforización? Eso es muy general, lo va a detallar Alejandro Solaluz más adelante en la exposición de Protránsito. Estamos sincronizando ejes viales, ya tenemos 20 ejes viales principales sincronizados, vamos a sincronizar muchos más. Se está trabajando con las municipalidades distritales en mesas de trabajo donde estamos participando de forma conjunta, Protránsito con la Gerencia de Transporte Urbano, para poder integrar los ejes semafóricos de las municipalidades distritales a la gestión integral de Lima y de esta forma poder mejorar los tiempos y tenerlos sincronizados, porque de nada serviría que yo sincronice, por ejemplo, la Avenida La Marina, si todas las vertientes de la Avenida La Marina que están sincronizadas por las distritales, lo que van a hacer es sobrecargarme la vía. Mi sincronización en ese eje aislado no va a poder solucionar un problema de tránsito. Todo tiene que verse de una forma sistémica. Si yo muevo un extremo, o muevo un semáforo en el lado A, voy a impactar al B, al C, al D, y así tenemos que empezar a ver todo este sistema en cuanto a lo que es mejoras de tránsito. En cuanto a obras, esto es una diapositiva de resumen. Se están trabajando en puentes, se están trabajando en mejoras viales, mantenimiento de ejes importantes como la Avenida Universitaria, la Avenida Brasil. Se está trabajando, se están haciendo proyectos de inversión para continuar la Costa Verde hacia el Callao, las extensiones del Metropolitano hacia el norte, hacia el sur, todos estos proyectos que se vienen dando en cuanto a infraestructura vial, que es parte del déficit que tenemos. Pero la Gerencia de Transporte Urbano, como Gerencia de Transporte Urbano, estamos creyendo y apostando mucho más en la gestión. Igual, Lima Cercado está trabajándose, tenemos todas estas vías intervenidas, sobre todo en la parte del Damero de Pizarro y en los alrededores, en lo que es mejora de infraestructura vial. Las vías están trabajadas por completo para evitar huecos y está poniéndose señalización. En cuanto a transporte urbano, la implementación de un sistema de transporte integrado es el objetivo principal de la Gerencia de Transporte Urbano. Para eso, lo que tenemos que hacer dentro de esas etapas es racionalizar la oferta, básico. De ahí, brindar estabilidad jurídica a los operadores, porque si no lo hacemos, no les vamos a dar las condiciones adecuadas para que inviertan, precisamente en mejorar la calidad de servicio. Luchar contra la informalidad. Eso también es un aspecto básico que tenemos en la Gerencia de Transporte Urbano. Nuestros índices de fiscalización han mejorado mucho en informalidad. Fortalecimiento de la infraestructura de transporte. Tenemos que ver todo lo que es señalización, infraestructura de paraderos, mobiliario urbano, priorización del transporte masivo y contar con un servicio de calidad, seguro, moderno y controlado. ¿Qué tenemos con el sistema de transporte masivo? Tenemos que Lima ha implementado el metropolitano y los corredores complementarios. De los corredores complementarios, que son 5, ya están operando o están en etapa de prueba los corredores de Arequipa, Tacna, Garcilaso, el corredor de Javier Prado y el corredor de San Juan del Lurigancho, Brasil. Y el metropolitano viene operando y está trabajando en su extensión norte y en su extensión sur, además de que existe un proyecto en virtud de los Panamericanos que podría permitir que el metropolitano pueda llegar también al aeropuerto, y para eso se están haciendo las coordinaciones con las autoridades del Callao. Pero la extensión de 10 kilómetros al norte hacia Caraballo y la extensión de casi 5 kilómetros hacia Juan de Miraflores ya están siendo trabajadas para que el metropolitano pueda crecer en su recorrido. ¿Cuántos pasajeros traslada el metropolitano? En el 2017 está trasladando diariamente 711.000 pasajeros promedio. Estos son bastantes pasajeros si tenemos en consideración
que la línea 1 del tren que va desde el Cono Sur hacia San Juan del Lurigancho transporta 110.000. Nosotros estamos transportando 711.000 diarios con el Metropolitano y con los corredores estamos transportando 307.000 pasajeros. Es decir, solamente en transporte masivo por los corredores y por el Metropolitano ya estamos superando el 1.000.000 de personas diarias.